yo creo que todos estamos de acuerdo en algo muy importante que se ha dicho de las distintas intervenciones, y es que efectivamente es la generación de empleo la que permite impulsar la movilidad social para la superación de la pobreza. Y efectivamente es eso, y no es ni la redistribución del ingreso, ni son las políticas confiscatorias, ni las políticas asistencialistas. En el Instituto de Ciencia Política nos hemos hecho esa pregunta y hemos querido buscar las causas por las cuales, si es el empleo lo que genera la movilidad social y lo que contribuye a esa superación de la pobreza, ¿por qué Colombia tiene unos problemas estructurales en materia de informalidad laboral, también de informalidad empresarial y de desempleo? Y lo que uno encuentra, señora Presidente, y haremos llegar los respectivos documentos, es que de acuerdo al Fraser Institute de Canadá y al Legatum Institute del Reino Unido, Colombia tiene un mercado laboral altamente inflexible. Vean, de acuerdo al Fraser Institute, la regulación laboral en Colombia, Colombia ocupa el puesto 102 entre 162 países. En el índice del Legatum Institute del Reino Unido, cuando se evalúa la flexibilidad del mercado laboral colombiano, Colombia ocupa el puesto 132 de 167 países. Dentro de las subcategorías que componen ese indicador, se presentan resultados críticos en flexibilidad de las prácticas de contratación y flexibilidad en los contratos, con un puntaje de 143 y 138 respectivamente. Esta discusión que hoy estamos teniendo, y como muchos lo han mencionado de quienes me antecedieron, es una discusión que tiene que tener en cuenta que aquí ya se redujo la jornada laboral, que además es un país que fija el salario mínimo por decreto, y es un país que tiene unas altas inflexibilidades que no se compadecen de la realidad productiva del país, de las regiones y, como muchos lo han mencionado, de la nueva realidad del mundo del trabajo. Es muy particular que en estas audiencias públicas, señora Presidenta, no suelen estar representantes de los sectores informales, que son los que no tienen voz y que son los que representan la mayor cantidad de la fuerza productiva del país, que no pueden acceder, que no pueden participar de la formalidad, no porque sean ilegales o porque quieran estar por fuera del radar de las autoridades, es porque las condiciones de todo el aparato productivo del país que impone el Estado hace que sea muy difícil estar en la formalidad. Además, no es lo mismo uno hablar de contratación en el campo colombiano que hablar en las ciudades. No es lo mismo hablar de contratación en un restaurante en Bogotá que hablar de contratación en un restaurante en Putumayo, en la Hormiga Putumayo o en Tumaco. Esas son realidades que se tienen que tener en cuenta. El país necesita reconocer las dinámicas laborales de las regiones. Ya suficiente con un salario mínimo que no se compadece de esas realidades y que deja millones en la informalidad y en el desempleo, especialmente los más jóvenes y las mujeres. Esa inflexibilidad del mercado laboral es la que impacta en la generación de empleo y conlleva esa informalidad. Ya lo han señalado, el informe de la misión de empleo dice que Colombia tiene dos problemas que se reflejan precisamente en ese mercado laboral. La disminución del bienestar social, por supuesto, y en el crecimiento económico, ya que el desempleo es persistentemente alto. La mayoría de los ocupados que laboran en el país lo hacen por cuenta propia o en empresas muy pequeñas de baja productividad. Esas personas no están hoy representadas acá, señora Presidenta. Y cambiar esas condiciones laborales haciendo mucho más inflexible la realidad del país. Al principio de esta audiencia se señalaba que comparados con otros países, no nos dijeron con cuáles. Nosotros sí hemos hecho la tarea en el Instituto de Ciencia Política. Comparados con los países con mayor ingreso per cápita, donde la pobreza es muchísimo más baja, donde los pobres ganan 10 veces más, son los países donde hay libertad económica. Y esa libertad económica en materia laboral se traduce en unos mercados laborales flexibles. El costo de contratación en Colombia es muy alto. Y como lo acaba de señalar el doctor Nicolás, además se están tramitando una serie de reformas que lo que va a hacer es imposible contratar de manera formal. Va a sacar del sistema de la formalidad a millones de personas y no va a permitir que haya movilidad social. Estamos en una situación de crisis donde lo que se necesita es empleo. Y ese empleo digno, de calidad, que tienen en muchos países, es el resultado de una arquitectura institucional del mercado laboral inteligente, acorde a las realidades. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial y pretenden legislar como si viviéramos hace 5 décadas. La gente ya trabaja y tiene distintas formas de relacionarse con sus empleadores. El más elemental principio
de la contratación laboral tiene que ser la voluntariedad, que las partes se puedan poner de acuerdo. Además, el país tiene que empezar a dar debates importantes en materia, por ejemplo, del funcionamiento de las ciudades de 24 horas. En medio de una recesión, de una crisis inflacionaria y los efectos negativos que tendremos en el país a causa de la reforma tributaria que se acaba de aprobar, el país va a necesitar ser mucho más productivo, pero también mucho más competitivo y enfocarnos en la generación de valor. Eso no va a ser posible si seguimos legislando para proteger un determinado sector que al final del día no termina protegido. Porque con el paso del tiempo, la adopción de políticas de inflexibilidad laboral lo que va a hacer es sacar a un montón de personas y van a ser unos muy pocos los privilegiados que van a continuar gozando de esos beneficios. Así que, señora presidenta, es importante, como se ha mencionado, tener en cuenta los datos del DANE, los datos de la informalidad, de quiénes son los empleados particulares. Cerca del 70% de los empleos formales son empleados particulares. Cerca del 63% de los informales son trabajadores por cuenta propia. Esas personas no están acá representadas. Y la causa de esa informalidad no es de la globalización, no es del neoliberalismo, es el resultado de las fallas sistemáticas del Estado colombiano en materia del mercado laboral. Eso es lo que necesitamos resolver. La invitación entonces, señora Presidente, es que se tome en cuenta en el marco del debate de este proyecto de ley, como lo han señalado varios, todo el contexto del mercado laboral, el gran debate y en buena hora, y por supuesto desde el Instituto de Ciencia Política estamos muy interesados en acompañar su iniciativa, señora Presidente, de convocar un gran foro académico con expertos de distintos sectores para que este tema no se mire de manera aislada, para que se analice todos los problemas estructurales de nuestro mercado laboral y establezcamos las causas reales de las problemáticas que tienen a millones de colombianos en el desempleo, en la informalidad y, por supuesto, una informalidad que hay que decirlo, desafortunadamente está motivada por unos incentivos a causa de las fallas del Estado, pero que también termina siendo parte de dinámicas de economías subterráneas o de economías ilícitas, que son problemas que el país tiene que enfrentar en el corto plazo. Así que, señora presidenta, yo le agradezco mucho la invitación y, por supuesto, le ratifico que cuenta con el Instituto, nuestras mesas del Observatorio Legislativo. Estaríamos más que encantados en ayudar a convocar a expertos, tanto nacionales como internacionales. Muchísimas gracias.